pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de Educación, el podcast de Zion International University. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que nos han pedido mucho en redes sociales. En el podcast pasado tuvimos al profesor Fernando Tremoso desde Brasil contándonos un poquito de su cultura, de sus raíces, de cómo es la experiencia de vivir en este país para que nosotros nos hagamos una idea. El día de hoy tenemos nuevamente un tema relacionado con un país extranjero. Vamos a hablar de Argentina. Y para ello quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial. Él es el profesor Fernando Merlano, quien también es profesor de Zion International University, psicólogo de profesión. Entonces vamos a darle la bienvenida al profesor Fernando Merlano y vamos a hablar un poquito de este maravilloso país. Profesor, bienvenido a Educación, el podcast de Zion International University. ¿Cómo está usted el día de hoy, profe? Muy bien, Felipe. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar en este podcast. He visto las entregas anteriores, así que espero que todo salga muy bien, ¿eh? Claro que sí, profe, sin duda alguna. Bueno, profe, yo quiero que empecemos por contextualizar un poquito a las personas. ¿Quién es Fernando Merlano? ¿De dónde es el profesor Fernando Merlano? ¿Y por qué Argentina? Porque estamos en Argentina, profe, y hace cuánto estamos allá. Wow, qué montón de preguntas en una sola frase. A ver, te cuento un poco. Yo soy de un pueblito muy pequeñito en lo que sería la sabana de Colombia, pero la sabana caribeña. Se llama Sahagún, Córdoba, queda muy cerca de Montería y creo que se ha hecho como mención de mi tierra a veces como por no cosas tan agradables de la política, pero bueno, ahí estamos, hay algunos que sí estamos bien. Y decidí venir a Argentina porque cuando terminé mi carrera universitaria, tenía un profe argentino que fue el que me impulsó como en todo este camino y siempre en Latinoamérica, argentino es como un buen exponente de lo que es la psicología, sobre todo el psicoanálisis. Y me vine por acá pensando en eso, de trabajar en comunidades, a hacer una maestría en la Universidad de Buenos Aires, una maestría que se llama en infancia y adolescencia, son problemáticas sociales infantojuveniles. Y bueno, llevo 5 años acá y me terminé quedando, me enamoré del país, me enamoré de una argentina, gracias a Dios todo salió bien, pues me casé con una argentina hace poco menos de un año, en plena pandemia, así que bueno, yo creo que ya me quedo un tiempito más por acá, por Argentina. La verdad que es un país maravilloso. Y enamorado de la cultura, profe. Total y completamente. Esto es una experiencia muy linda. Bueno, profe, yo quiero que hoy hablemos un poquito respecto a ese tema, precisamente esa experiencia. Qué bonito es tener el punto de vista de un colombiano, ¿sí? O sea, de una persona acá que no es argentina y que nos pueda hablar un poco de cómo es ese impacto cultural argentino. A pesar de que estamos en el mismo hemisferio del continente y del mundo, perdón, hay cosas muy diferentes, hay raíces, hay costumbres muy diferentes y yo quiero que nos comente un poquito de eso, profe. ¿Qué es lo más impactante que como colombiano, de pronto más chocante, pero no utilizo el término chocante de una forma negativa, sino de pronto lo Ujú. más que uno se estrella y uno dice, wow, es completamente diferente en cuanto a la cultura argentina frente a la colombiana, profe? Bueno, es como, ¿por dónde empiezo? Hay muchísimas cosas muy diferentes. Una de las cuestiones que a lo mejor es más impactante cuando uno recién está acá es el saludo con los argentinos. Ahora como estamos en pandemia, a lo mejor si viajan no va a haber ningún problema, pero claro, cuando uno llega, uno nota que saludas a hombres y mujeres de beso en la mejilla. Y yo estaba acostumbrado a eso con mi papá, con mis hermanos, sí, con mi familia. Y acá es con todas las personas, a no ser que haya un grado como de mucho respeto o de poco conocimiento, se da la mano. Y yo siempre daba la mano, entonces quedaba como, ¿qué le pasa a este? Me ha visto 10 20 veces y me sigue dando la mano, que queda raro. Eso fue una de las cosas como, con lo primero que te encuentras, o sea, apenas te bajas del avión. Ok, ok. Veo otra que usted está mostrándonos en pantalla, profe, y es el Ah, tema sí. del mate, ¿no? Acá en Colombia tenemos la costumbre del tintico y allá es muy conocido el tema del mate, pero creo yo que por fuera de Argentina se sabe muy poco respecto al mate, profe. Yo he tenido la oportunidad de interactuar con varias personas, pues, de Argentina y entiendo que es algo muy importante para su cultura, más allá de ser una bebida
como puede ser acá en Colombia el tinto, allá se vuelve una parte muy importante de la cultura. Profe, yo quiero que nos comente un poquito respecto al mate, qué es, que instruyamos a las personas, porque inclusive el nivel de desconocimiento es tal que hay personas que piensan que en el mate de pronto va algo que no debería ir, algo que no está bien. Entonces yo quiero que le contemos de Claro, pronto claro. un poquito a las personas dentro de lo que se puede, porque también entiendo que la cultura argentina es muy celosa con ese tipo de costumbres. Sí, la verdad que el mate, hay quienes lo aman y quienes lo odian. O sea, o lo adoras o no lo puedes ni ver. Es como algo muy, muy particular. Hay personas que son argentinas y que no toman mate. Lo tomarán en saquitos, como lo que tomamos nosotros un té. Bueno, hay mate cocido, que es en una infusión más chiquitita, y eso es lo que toman. O, bueno, hay café, amantes fervientes del café. Yo en lo particular adoro el mate, me gusta mucho el mate porque tiene como toda una construcción alrededor. O sea, cuando uno está antes de la pandemia que podía uno rotar el mate, esto es algo que siempre te lleva como a la familiaridad, es como ese arraigo, ¿sí? Eso propio. Y bueno, aquí me perdonarán los argentinos, no es exclusivo de Argentina. O sea, no es que nació acá en Argentina, se toma mate en Uruguay, se toma mate también en Brasil, se toma mate también en algunos sectores de Chile. Entonces es como más de este lado de los países de acá. Y a ver, aquí tengo donde, para que vean la hierba del mate. Yo ¿Ok? me acuerdo una vez que a mí me ocurrió eso, Felipe, ¿sabes? Uno de mis profesores estaba hablando, bueno, ¿y a cuánto el kilo de hierba? ¿Cuánto el kilo de hierba? Medellín, ¿Ok? en la universidad donde yo estudiaba. Entonces, claro, yo me quedé estupefacto, de piedra, porque decía, ¿de qué está hablando mi profesor? O sea, yo iba para una asesoría, cuando después me explicó, no, no, estoy comprando la yerba para el mate. Ah, ok, ok. Esto es una hierba orgánica, porque esta no te hace tanto daño a la panza y te ayuda como a la digestión, pero hay hierbas fuertes, suaves, no sé, tostadas de no sé qué forma. En Uruguay hay una que no tiene palitos. ¿Ven que aquí hay como una especie de palitos chiquitos? Sino que Sí. son puras hojitas. Entonces es más polvorienta y para eso se usan otras bombillas y se usan otros mates. Entonces, esto es una conversación larga sobre el mate, te cuento. Ok. Así que te voy mostrando de apartes, pero empecemos quizás con los mates que tengo en casa. Este es un mate de mi esposa, dice Mendoza, Argentina. Es un mate que es de madera, pero que por fuera es como metálico. Entonces es muy Ok. resistente y es muy cómodo para agarrar, ¿sí? Después acá tengo otro matecito también de madera. Me encantan los mates de madera. Este se lo regalé yo. También está pintado a mano. Venía como en como en torres, ¿sí? Cada torrecita tenía el azucarero, que hay gente que lo toma con azúcar, el saquito donde se ponía el mate, la hierba y todas esas cosas. Tengo este otro que es de calabaza. Ok. Este es similar como al totumo. También incluso he visto mates de totumo. En Colombia se consigue como más fácilmente. Y este es también tallado a mano, tiene un caballito acá, y metálico arriba. Pero, Sino que profe, ya los vamos combinando. ¿el mate es el recipiente o son las hierbas que se toman en la infusión? El ¿O es recipiente. todo? Ah, ok. El El mate recipiente. es el recipiente. Claro, no va a comprar un mate y lo pides así. Lo que pasa es que es como nombrar a la cosa por el todo, como cuando uno va a un sitio y pide, dame una bolsa con agua, dame agua o dame un vaso con agua y el vaso no está hecho de agua. Acá ya se ha popularizado tanto que, bueno, vas y te venden un mate, te venden la Ok. hierba, todo. Tengo otro mate. Ustedes se preguntarán por qué tantos, pero de verdad que no tengo casi. Hay mucha gente que tiene 30, 40, 50 y hace colección. Este mate también es de madera, pero es pintado como con una resina hasta adentro. Es un Ok. mate artesanal, muy lindo para tomar. Y el otro, que este lo he visto mucho, sobre todo en el campo. La gente que es Ok. del campo lo toma bastante. Es un mate más metálico, es chiquitito para tomar uno solo, porque estos mates que son más grandes te consumen demasiada hierba y un kilo de hierba pues es costoso y la idea es no gastártelo tan rápido. Claro. Y por último este de acá, mira, este es lindo, este me encanta
Cuando Muy bien. estoy estudiando y eso, prefiero este, como que es más, Personal. como es más rústico, me gusta porque es rústico. Y al mate, después de echarle la hierba, le puedes echar los yuyos que llaman acá, ¿sí? Un yuyo puede ser desde este, ¿Y pero qué esto son, profe? ya, ¿También son hierbas también? claro, como aromáticas. Lo que en Ok, Colombia le dicen aromática, eso se le puede echar al mate. ok, Esto no me acuerdo ahora cómo se llama, pero me gusta mucho. Yo le pongo canela también ok, y le pongo café. También le pongo café si necesito energía, ¿sí? Más ok. energía. Porque el café tiene cafeína, pero el mate tiene mateína. Aunque suene a chiste, se llama así. Tiene mateína, entonces se pone despierto, te activa. Y la diferencia con el café es que, bueno, uno, a lo mejor un termo de estos no se lo acaba una sola persona de café en todo el día, a no ser que tome Sí. demasiado. Pero acá lo llenas y te lo puedes tomar solo. Yo me tomo dos de estos al día, a veces tomo uno solo, pero es como para compartir, para estar con el otro. En las reuniones de trabajo es muy usual que si son 10 personas hayan dos mates rotando, ¿sí? Ok. Imagínate que vas a una reunión de la universidad o en una clase, me acuerdo estar en clase en la universidad y alguien sacaba el termo de mate en las clases de la maestría y todo el mundo inmediatamente era el mejor amigo de todos. Ok. Porque yo cursaba a las 8 de la noche, de 8 a 10 11 de la noche, que acá es muy temprano, están todos los colectivos funcionando, no hay problemas, tiene una vida muy nocturna Buenos Aires. Y claro, inmediatamente es el mejor amigo y uno siempre le pide, pero esto se acaba. Entonces, la persona que está cebando, que se llama así, cebar es eh, servir el mate, ¿sí? El que está cebando el mate usualmente se toma uno y después de eso, ¿qué te da? Ok. Entonces siempre va a tomar mucho más. Por eso mucha gente prefiere cebar cuando hay muchas personas alrededor para poder tomar el mate. Y después, no sé, Camilo, tiene otra pregunta, pero tengo también las bombillas que les hablaba. Las bombillas es como Esto la es, cuchara infusora. sí, exacto. Yo creo que en Colombia se usa para el té así como en hierbas, que no es el saquito. Y hay como unas que son metálicas, entonces uno las introduce y las moja, pero en el mate no puedes hacer eso, porque la hierba ya está allí. Ok. Entonces lo que haces es usar bombillas, ¿sí? Pero, y es algo con lo que yo me encontré acá, que al principio como que fue un choque cultural, ¿sí? Si uno es asquiento, si uno es muy meticuloso, como minucioso, como muy pulcro, a lo mejor al principio no te va a caer tan bien la idea, porque esto no se saca. La bombilla no se saca de acá. Ok. Claro, cuando me entregaron el primer mate, primero que es amargo, o sea, no es una bebida dulce a no ser que le pongan azúcar. Hay gente que le pone miel, que le pone edulcorante, yo prefiero tomarlo así amargo. Entonces, cuando yo veía que no sacaban la bombilla, lo primero que hice, el gesto que hice, fue agarrar un pañuelito y querer limpiarla. Cuando yo iba a hacer esto, inmediatamente observé que había 20 ojos clavados en mí. Ok. El colombiano va a hacer algo que no está permitido. Yo leí ese lenguaje corporal y dije, ¿qué estoy Oh, oh. haciendo? Inmediatamente me llevé este pañuelito a la nariz y dije, no, es que tengo un poco de mocos. Y bueno, le pregunté al amigo que tenía al lado, oye, ¿por qué todo el mundo se crispó tanto? ¿Qué ocurre? Dice, es de mala educación, es descortés que tú limpies la bombilla del mate, porque entonces es como si te diera asco la otra persona. Ah, ok. Entonces ahí lo entendí y bueno, ya uno se acostumbra. Hay Y un es contexto como, social muy arraigado en torno al mate, ¿no? O sea, es como muy de hermandad, de confianza. totalmente, es muy de confianza y es como si tú llegaras a una casa en Colombia y rechazaras un café. O sea, que se quiere tomar un tintico, que aparte acá no pidan un tintico, porque los van a mirar raro. Si ustedes piden un tintico, les van a dar pues un tinto, un vino, y no Oh, se va a entender. ok, Entonces, eso también cuando fui no me acuerdo a qué sitio a pedir un café, si tú pides café te lo dan con leche, te tiene que ok. pedir café solo. Y yo pedí un tinto y el tipo, el mozo, la persona que estaba atendiendo la mesa que te sirve, eran las 10 de la mañana un martes y me miraba así como, este muchacho no está bien.
Y le expliqué después a lo que me refería. No, no, este que está acá. Ah, ¿quieres un café? Ah, bien, está bien. Y Ok. bueno, el mate, así como dice Felipe, es de hermandad. Y las personas con las que comparte suelen ser muy amigas o, bueno, hay gente que lo toma como, digamos, no tiene problema. Pero en las reuniones de trabajo muchas veces me encontraba con esto y aprendí a amarlo porque me cae mejor a la panza. La verdad que a veces el café, cuando es muy fuerte, no me hace bien, pero el mate he descubierto que poniéndole estos yuyos y estas cositas que hay, es bastante como tranquilizador para mí. Entonces, eso me llevó a amarlo y bueno, a mi esposa le gusta muchísimo el mate, así que ahí nos compaginamos bien. Bueno, ahí tienen un gusto de pareja que pueden disfrutar juntos. Profe, ¿qué otras cosas? Bueno, ya el mate yo creo que nos queda muy claro, se ve que es toda una cultura realmente y eso es lo que queríamos conocer un poco, profe, porque son temas de culturas. Pero hablando de cultura de pronto, profe, ¿qué es diferente? Es decir, ¿qué cosa usted llegó y dice, por ejemplo, lo que usted menciona, acá la palabra tinto se refiere a un shot o a una dosis o a una medida, porque la palabra dosis suena un poco fea, pero a una medida de vino tinto. Ahora, ¿qué otro tipo de cosas que usted dice acá son diferentes o no vayan a hacerlo si vienen a Argentina? No cometan ese error. Ya conocemos que en torno al mate es una cultura, entonces si yo voy a Argentina y un argentino me ofrece tomar de su mate, aunque ahorita lo que usted dice con el tema de la pandemia, muchas de esas culturas a nivel mundial han menguado. Pero entiendo que si me ofrecen de su mate, es un gesto de confianza, es un gesto de que te estoy permitiendo entrar a mi círculo social. ¿Qué otro tipo de costumbres, profesor, que sean arraigadas a la cultura usted nos puede mencionar que digamos no hagan esto o esto es totalmente diferente? Yo siempre pongo el ejemplo de Paraguay, y si no estoy mal también en Ujú. Uruguay, que del aguacate, que allá no le llaman aguacate, sino que se llama palta, Ah, acá y también, ¿eh? nosotros estamos acostumbrados a que el aguacate es una fruta que se come para acompañar almuercitos con un poquito de salecita, y a todo colombiano le encanta un buen trozo de aguacate con salecita, pero resulta que allá, y les termino de comentar ya para darle paso, profe, el palta o el aguacate es una fruta de dulce, es decir, se la comen en jugos con azúcar o le echan leche condensada por encima y se la comen. Cosa que para uno como colombiano es descabellada porque uno no se imagina un aguacate con leche condensada. ¿Qué tipo de cosas así, si yo soy un colombiano y voy por primera vez a Argentina, me voy a encontrar que yo diga, wow, esto es completamente diferente? Bueno, también eso no lo conocía de lo que dices de la palta. O sea, acá la he visto muy parecido a lo que hacemos en Colombia, pero no se consume tanto, eso sí. Y no hay esas paltas tan grandes como hay allá, que son tan bonitas. Wow, me has puesto a pensar porque hay varias cosas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la carne. Ok, Yo estaba acostumbrado en Colombia, no sé, uno a lo mejor comías pollo, comías un poquito de pescado, ibas mezclando algunos mariscos, comías un poco de carne, quizás un pasta, si de pronto estabas en el sí. interior. Pero acá, o sea, esa indicación de que no coman carne todos los días de la semana no existe directamente. Todos los días se puede comer carne, almuerzo y cena, pero es algo muy interesante. Y aparte, un choque que puede ser bastante fuerte en lo cultural es que la comida más importante del día no es ni el almuerzo ni el desayuno, sino la cena. Y se cena a partir de las 9 de la noche. Los restaurantes, la hora más llena que tienen es 11, 12 de la noche, 10 y media de la noche, porque como la vida es tan nocturna, la gente sale a comer a esa hora. Entonces un día que unos amigos queríamos salir a cenar y, y salimos, bueno, vamos a comer, claro, eran las 6 de la tarde, 6 y media, yo tenía hambre. Yo no Obvio. estaba para que me dieran una factura, que eso es otra cosa interesante. Las facturas yo las pago, en Colombia se pagan las facturas, acá se comen, porque son como los croissants, ¿sí? Y hay croissant de dulce, un poquito como con jamón en medio y queso, hay como también muchas clases. Y bueno, a esa hora del día no iba a cenar de ninguna forma. Tuve que esperar hasta las 10 y media de la noche, me comí otra cosa y eso fue como chocante porque yo tenía bastante hambre. Ya después te acostumbras en tu organismo. Creo que eso es sencillo.
Pero entonces son personas, es una cultura que tiene muy pocas horas de sueño, porque cenar uno a las 10 de la noche y es malo, o sea, pues se considera que es malo acostarse uno tan lleno, ¿no? Claro. Realmente. Entonces terminarían acostándose a medianoche. Sí, usualmente, pero lo que pasa es que los trabajos acá no empiezan como en Colombia a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, te tienes que estar levantando. Mi horario de trabajo empieza a partir de las 9 de la mañana, Ok, pero no porque yo sea privilegiado, no es porque Fernando quiso conseguirse un trabajo de 9 de la mañana, no, es que empiezan a esa hora. ok. Entonces uno llega a la oficina o llega al instituto y los chicos, cuando yo trabajaba en un hogar infantil, pues todos entraban a las 9 de la mañana, todos los trabajadores. Y a lo mejor si uno está en una escuela es más temprano, ¿sí? Pero nunca se equipara al horario colombiano de horas de sueño o de estar despierto Diferente. muy temprano a la mañana. De hecho, una reunión de trabajo a las 7 de la mañana no va, eso no existe. Muy, muy, muy poquitas, contadas con los dedos de las manos, los sitios. Y si estás en el interior, como a mí me pasó, cuando fui a Mendoza, cuando estuve en Corrientes dictando capacitaciones de psicología para educadores, la siesta es sagrada, la siesta se respeta. O sea, no hay nada ni nadie en la calle a partir de Cuando fui a Santiago del Estero era desde la 1 de la tarde como hasta las 4 la siesta. Entonces, el horario de trabajo es así. Abren a las 9:30, 10. De pronto, si hay alguna persona de esos sitios, discúlpeme, pero eso fue lo que me explicaron a mí. Abren más o menos a las 9, 10 de la mañana, cierran a la 1, con lo cual ya van 3 horas de jornada laboral, abren nuevamente a las 5 hasta las 10 de la noche. Esos son los horarios de trabajo. Y si uno quiere ir a comer, quiere ir a almorzar a algún sitio entre 1 de la tarde y 4 de la tarde, es que no hay. O sea, es imposible. Tienes que comprarte una vianda, alguna cosa, porque no va a haber. Directamente te toca comer un brunch o pedir algún domicilio, algo así que pueda estar abierto, porque no lo vas a encontrar. En Capital no ocurre eso, pero las demás provincias sí se respeta mucho la hora de la siesta. No se puede poner ninguna reunión. Ok, bueno, se me hace muy interesante, profesor, ver cómo nosotros acá en Colombia, ya para contextualizar a nuestra audiencia, pues acá en Colombia nosotros tenemos una costumbre y es que por lo general le hablamos de que los horarios laborales o la vida activa empieza desde las 8 de la mañana que abren los sitios, algunos establecimientos cierran a mediodía 2 horas, que es para respetar el horario de almuerzo de los empleados o de los colaboradores, algunos no, cambian turnos, y en términos generales la vida laboral, el horario laboral, va terminando 5 o 6 de la tarde, ¿cierto? Que esa ya es la hora que uno va a compartir en familia. Por lo que usted menciona, entonces entiendo que realmente allá las jornadas están dadas para que apoyar esa vida nocturna, es decir, las personas están terminando sus jornadas laborales normales, tipo 10 de la noche. Es bastante tarde, profe. Eso dependiendo del rubro donde estés, pero sí, puede pasar que si trabajas, por ejemplo, en un shopping que sería como un centro comercial, a lo mejor sí, te va a tocar una jornada laboral un poco más extensa, pero en las oficinas es de 9 a 4 de la tarde, de Ok, 9 a 5 de la tarde, o depende. Depende mucho porque acá puedes tener varios trabajos de medio tiempo. Entonces yo ok. usualmente siempre tenía trabajos de medio tiempo por el trabajo de la universidad y entraba a trabajar, no sé, a las 9, salía a la 1 de la tarde y después me iba a hacer otras cosas, pero se sale esa hora y eso también me parece muy particular de los argentinos. O sea, se acaba, depende del trabajo, pero en términos generales, tu horario es de 9 a 1, 9 y 5, ya estás afuera. O sea, no se queda uno haciendo demasiadas cosas a no ser que es una labor muy vital. No hay esa circunstancia de que sí o sí tengas que quedarte. O sea, ya a partir de ese horario se contaría como horas extra, por ejemplo. Ya estoy Ok. haciendo más de lo que me corresponde y se estipula como en los contratos. Pero es un choque cultural interesante. Bueno, profe, y usted que es psicólogo, me gustaría que de pronto abordemos un poquito dentro de que, porque entiendo que los psicólogos como psicólogos en su profesión tienen que cuidar ciertas cosas, no pueden entrar de pronto a juzgar o a opinar desde el punto de vista de la psicología, porque entiendo que ustedes como profesionales de la salud mental deben ser muy neutrales. Pero sí me gustaría de pronto, profesor, que
que toquemos un poquito ya el tema de lo que es la cultura, que se deben, digamos, estos cambios. Realmente Argentina no es un país que esté muy alejado, no es un país contiguo a Colombia, pero sí es un país que está relativamente cerca. Y se ve mucho lo que usted menciona, profesor, que Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, que están tan unidos, son culturas bien diferentes. ¿De dónde vienen estos cambios culturales tan marcados, profesor? Digamos que a un aspecto como los acontecimientos que los han llevado a esa identidad cultural y cómo ha influido esto o influenciado a nivel de pronto psicológico, si me hago entender, profe. Bueno, acá creo que lo principal podría ser las olas migratorias, las olas de inmigración. Hubo muchas olas migratorias en Argentina. Esto es un territorio muy vasto, muy, muy grande. O sea, para atravesar Argentina, eh, desde la punta hasta la otra punta, te tomaría 2 días fácil. Pero yo sé que Colombia también te toma mucho tiempo. El tema es la distancia. Por ejemplo, cuando yo quería viajar en Colombia desde mi ciudad hasta Medellín o hasta Bogotá, eran 400 kilómetros y se hacía en 10 11 horas. Acá, 400 kilómetros los haces en 3 horas y media, 6 horas, dependiendo, porque el límite de velocidad es 130 kilómetros Ok. por hora. Entonces uno va muy rápido y es todo plano, 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 plano. Entonces, al ser un territorio tan vasto, se propició que hubiese muchas olas migratorias de Europa. Entonces vino mucha gente, bueno, no quiero decir la palabra barcos porque puede asociarse con algo que dijo un presidente, pero sí, pasó eso y cada ola migratoria traía una cultura diferente. Entonces hay mucha gente de Rusia, de Ucrania, incluso los apellidos acá y las raíces son de ese estilo. O sea, mi suegra es ucraniana, Ok. mi suegro es italiano, entonces es como que queda esa mezcla ahí todavía y hay muchas personas que hacen la ciudadanía italiana, hacen la ciudadanía de otros países por esas razones y traían su idiosincrasia. Entonces, ¿qué tocó hacer en Argentina? A través de la educación se construyó el proyecto del país. Entonces, la idea era poder traer a todos esos chicos, hijos de esas primeras olas migratorias, a que estuvieran en la escuela y pudieran tener un arraigo ya en Argentina, porque ¿cómo haces para que tanta gente de países tan diferentes pueda pensar que esta es su nación? Y fue a través de la educación. Y eso se ve reflejado incluso en las costumbres, o sea, visitar Argentina, particularmente Capital Federal, capital de Buenos Aires, es algo muy, muy bonito porque a lo mejor te encuentras con una calle que es Italia, tú te sientes como si estuvieras en Italia, pasas hacia la otra vereda, que sería la calle, ¿sí? El cordón de enfrente, y te vas a encontrar con un sitio más bien inglés, o vas a encontrar otro tipo de arquitectura, o te fijas si es como muy colonial, o sea, son como muchos contrastes muy bonitos, y creo que al ser tantas personas de tantos países diferentes, serán mucho más directos. Creo que a eso se debe un poco que los argentinos, sobre todo los de Capital Federal, sean un poco más directos en lo que dicen y a veces los otros países, cuando uno llega, las personas de otras latitudes, como que no están acostumbrados a esa dirección y lo notan como si fuera una rudeza. Pero Ok. no, para nada, te hablan bien, pero te dicen, quiero esto, quiero esto. Me ha pasado, no sé Felipe si tienes experiencia, pero acá a veces a los colombianos me van a disculpar, pero nos dicen que somos muy vuelteros. No sé si el término se entiende. No, profe, no. Cuéntenos, porque es importante para Damos nosotros como mucho, colombianos entender, ¿no? claro, damos mucho rodeo. Ok. Ay, por favor, y eso a mí me ha pasado porque he tomado como bastante de la cultura argentina y, por ejemplo, uno va a pedir un favor en Colombia y mandas un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Sería posible que tal cosa, que de pronto, mira, es que, y empiezan a contar una historia, ¿sí? Y la historia para llegar a lo que quieren. Sí, sí, sí. Cuando, cuando uno hace eso en Argentina es, ¿qué crees? Así, pero no es de como con esa cuestión frontal de decirte no me interesa lo que me dices, sino puntualízame qué deseas, por favor, no me dejes este rodeo, quiero tal cosa, listo, perfecto, ya lo tienes, te lo paso mañana. Y uno Ok. se queda como, ya, o sea, pero de verdad, sí, te dije que sí, ya está. Es como,
como tratando de ser mucho más medido, como, bueno, ¿quieres esto? Está dentro de mis posibilidades, y si a veces un argentino te dice, no puedo, es que realmente no puede, no es que te quiera hacer algo o hacerte quedar mal o algo por el estilo, no. Eso se nota incluso en la escritura de los trabajos de la universidad, me pasó. ¿Podés creer, Felipe, que cuánto saqué en mi primer trabajo de maestría universitaria? ¿Cuánto, profe? Cuéntenos. Mal. No, ni me lo calificaron. O sea, menos mal que el profe no me lo calificó, porque había hecho una pregunta, no sé, algo así como que contara un poco de la historia de la infancia en el país, ¿sí? Y yo llevé, no sé, 20 páginas redactadas y el profe había dicho que quería 5. Y yo llevé 20 pensando que, bueno, voy a escribir un poco más, a lo mejor esta primera entrega. Lo agarró, lo miró y le dijo, estimado, porque son muy respetuosos los argentinos, discúlpeme, perdón, pase usted. La verdad que eso sí lo he encontrado mucho acá. Entonces Ok. me decía, estimado, disculpe, ¿cuántas hojas pedí yo? Así, ¿eh? 5, profe. Cinco, Bueno, profe. aquí hay 20. Listo. Vuelvo a hacer, por favor. Así me lo dio. Me decía, es que ustedes los colombianos escriben demasiado. No, 5 páginas, gracias. Y entonces me quedé de piedra y empecé a juntarme más con argentinos para poder aprender cómo era eso de la escritura, cómo ser más directo en lo que quería hablar, ser un poco más corto en mis explicaciones, y me funcionó bastante bien. Ya después las otras notas fueron muchísimo mejores, pero eso fue un choque cultural que le pasó a todos los que hicieron la maestría conmigo de Colombia. Fue la misma situación. Yo creo, profe, yo de pronto, y me disculparán, este tipo de espacios a mí se me hacen muy importantes, profesor, y muy interesantes porque precisamente nos permiten ponernos en los pies de los demás, ¿sí? Como ponernos en los zapatos del otro, eso es un término muy colombiano, ponernos en la posición o en la situación de los demás. ¿Por qué? Y me disculparán ahí si como dice usted, profesor, todos los argentinos que nos están viendo, pero es importante también que ustedes conozcan la percepción o la opinión que tienen por fuera. Siempre ha habido una percepción, digamos que ha habido como un paradigma, que creo que es la palabra correcta, profesor, de que los Sí, argentinos son personas déspotas, por lo que usted decía, ya entiendo el porqué y ya lo voy a contextualizar, y de que son personas lo que nosotros llamamos acá en Colombia creído, y especifico de pronto por si la palabra para otra cultura puede como ser un poco agrandado. ofensiva. Exacto, son que agrandados siempre. De hecho, yo me acuerdo tanto, profesor, que cuando en lo de la elección del Papa Francisco, justo cuando salió que no, que el nuevo Papa es argentino, Sí, todo total. Sudamérica contento porque decían, bueno, se quedó, es algo importante, es una figura a nivel mundial. Sea o no nuestra creencia, la figura del Papa es una figura muy importante a nivel mundial. Representativa, claro. Exacto. Y el hecho de que se hubiese escogido una persona, siendo que el anterior era alemán, austriaco, si no estoy mal, que haya quedado en Latinoamérica, pues era algo como, wow, bueno, chévere, estamos ocupando los latinos espacios importantes a nivel mundial. Pero yo me acuerdo que salían los memes de internet, las imágenes cómicas que decían, ahora Ay, quién se va a sí, aguantar los argentinos. Y es totalmente, sí, importante, y yo lo sí. menciono, profes, porque son temas de cultura y son aspectos psicológicos. No es lo mismo una cultura como la colombiana que, y le quería hacer esa pregunta tal vez, ¿a qué se habrá debido de que en tiempos de antaño este tipo de países europeos y de otras partes del mundo escogieran en América Latina a Argentina como destino? Porque lo que usted dice es muy cierto, profesor. En Argentina las raíces son muy mixtas o muy mezcladas, pero muy mezcladas con países como usted lo menciona, como Ucrania, Italia, Portugal, sí, que son zonas más poco comunes, por decirle así, de Europa y que vinieron a migrar a Argentina, que escogieron Argentina, cosa que por ejemplo no pasa con Colombia porque nosotros sabemos que acá siempre la migración fue más por el lado de España, fue migración más también por el lado de arriba de mismo América, pero no llegaron, acá no es común ver familias como la que usted dice, no, mamá ucraniana, papá italiano, hijo checoslovaco. Eso no se da mucho Claro. acá.
y eso es importante que lo tengamos en cuenta, que lo que usted decía, por ejemplo, lo de los rodeos, y creo que ya caí en el error de darle muchas vueltas al asunto, y el asunto es que es un tema de cultura, es un tema de cultura, y si su cultura es Total. ser directos, no es que sean déspotas odiosos, sino que por cultura lo son. Y tal vez ellos a nosotros nos ven como no, pero es que ustedes dan vueltas y vueltas y para nosotros es un acto de cortesía uno contextualizar para evitar malos entendidos. Entonces se me hace muy interesante, profesor, uno, el tema de las culturas, cómo realmente las raíces y cómo la ascendencia, recordemos que de pronto esto es un término que se confunde, descendencia es de mí para adelante, mis hijos, los hijos de mis hijos, ascendencia Claro. es de para atrás, mis abuelos, mis papás, mis tatarabuelos, cómo es importante y cómo influye este tema de la ascendencia. Y sigo siendo muy enfático a nivel psicológico, es muy curioso comprender cómo un pequeño aspecto como una migración puede afectar tanto el comportamiento de una persona, ¿no, profe? Totalmente, es que es incluso para los que están migrando en este tiempo, no sé, ha salido mucha gente de Colombia, de Venezuela, las personas que uno consigue a veces en algún espacio de atención al cliente suelen ser latinos de otras latitudes, de otros sitios, o sea, no es que no haya argentinos en atención al cliente, pero usualmente nosotros tenemos cierta calidez en estos países más calurosos, más de la línea del Ecuador, que nos lleva a ser un poco más cercanos. Yo creo que eso tiene que ver con la playa, o sea, tiene que ver con el calor, tiene que ver con otro tipo de cercanía. Los países quizás un poco más fríos o donde hay eh, como esta importancia del espacio personal que tiene que ser más distante, tienden a tener relaciones más distantes, sí, valga la redundancia. Y cuando llegan personas de Colombia, cuando llegan personas de Venezuela, y particularizo porque eso es lo que dicen acá, ¿sí? Es lo que dicen acá en Argentina. Entonces, es como en Colombia. Los países limítrofes tenemos problemas, pero si vienen de otros lados no hay tema. Acá pasa igual, ¿sí? Como no somos países limítrofes, nos ven a veces un poco mejor. Y siempre la amabilidad nos caracteriza, pero eso no quiere decir que uno tenga que dar muchas vueltas para explicar algo, ¿sí? Basta con decirle quizás a una persona de Argentina qué es lo que uno quiere de una forma muy amable y te va a dar la respuesta. Cuando mencionabas eso de los memes del Papa y todo lo que ocurrió, sí, porque nosotros tenemos un estigma y es que eh, pensamos que toda Argentina, y aquí me disculparán la gente de Capital Federal, son los porteños. ¿Sí? Acá hay como una división muy marcada. Los porteños son los del puerto, Ok. porque eso hace muchos años que hijo del puerto del Río de la Plata, me parece que es así, puedo estar equivocándome, quedó en manos de federal. Entonces, para las otras provincias, Capital Federal, la gente que vive acá son los porteños. Y los demás son las provincias de todo el resto del país. Entonces, los porteños sí a veces tienen un tipo de lenguaje mucho más directo, un poco más fuerte, pero cuando uno va a las provincias, son gente sumamente amable pero directa, ¿no? No sé cómo poder hacer ese paralelismo, ¿sí? Pero es muy bonito, es muy particular. De hecho, en la provincia, algo que no pasa con capitales que son dos besos. Ay, cuando fui a Santiago del Estero me Ay. pasaba que como eran dos besos me confundía, me quedaba medio camino. Pero bueno, es lo que hay allá. Y creo que sí, la migración a uno lo lleva a pensar muchas cosas. Quizás en Colombia el tipo de migración fue otra, incluso mucha gente de Medio Oriente, en la costa Caribe hay un montón de mezquitas, de gente de Armenia, de gente de, no sé, como de esas latitudes, y tienen otro tipo de idiosincrasia. Por ejemplo, en la costa Caribe el kitbe no es nuestro, el kitbe es de Armenia, el kitbe es de otra parte, Sí, sí, pero sí. lo hemos incorporado. La forma de asar el carnero, lo mismo, se incorporó también un poco de allí. Y acá está todo lo que gira en torno al asado, que es como tan Sí, sí, particular que sí. eso no hemos hablado. De eso no hemos hablado, profe, y se nos está acabando el tiempo. Hay otro tema también del que no hemos hablado que lo dejaremos para otra y para otra oportunidad, profe, porque me gustaría que vuelva y nos acompañe.
Y sí, hay pequeños aspectos. Yo creo que también para usted el tema del bidet cuando uno llega wow, esto es completamente Ay, lo diferente. del bidet. Mira, 5 años acá y ahora me acostumbré a usar bidet, ¿eh? Eso solo lo usan, creo que los argentinos, un poco los chilenos y Uruguay. No creo que haya otro sitio en Latinoamérica donde exista el bidet. Para las personas que no nos están comprendiendo, vamos solamente a mencionar lo que es y lo vamos a dejar pasar para otra oportunidad. Pero el bidet es un implemento sanitario que se utiliza para la limpieza o la higiene después de ir al baño. Si quieren saber más respecto al bidet, los invito a que vayan a Google y busquen qué es un bidet y cómo se utiliza. En ¿Y cómo se usa? Argentina, Sí. y cómo se utiliza. En Argentina se utiliza el bidet como cultura. Consejo, si van a Argentina, nunca se sequen las manos ni la cara con la toalla que está cerca al bidet. Del Punto. bidet. Yo iba a decir lo mismo, ¿eh? Iba a decir Ese es un exactamente lo mismo. consejo, si quieren un consejo valioso cuando vayan a ir a Argentina, no utilicen la toalla, séquense con el pantalón. Punto. Busquen por Y, qué. y otra cosa, aparte, hay muchos sitios acá en Argentina que tienen, en Capital, que tienen cloaca, ¿sí? La cloaca significa que no hay ese límite de que los papeles higiénicos cuando los usas van al tacho de basura o la cesta de basura, sino que van dentro del inodoro. Ok. Entonces también eso es un choque. Cuando yo llegué al hotel acá, encuentro, yo decía, pero ¿una papelera? ¿Dónde hay? Porque no hay papel. ¿Qué hago con estos papelitos? Te suena la nariz. ¿Dónde está? No, es que se tira adentro del inodoro. Pero bueno, Ok. te ponen un Ok. cartelito, todo en los sitios para indicarte qué hacer y qué no hacer. Entonces es muy divertido. Son aspectos pequeños. Profe, yo le quiero hacer una pregunta y después también tenemos que dejar el tema del asado argentino porque si por algo se identifica Argentina es por el mate y la carne. Los asados Y la argentinos, carne. el choripán. ¡Ay, Pero... qué delicia! Y hablar del choripán. Bueno, cuéntanos un Sí. poquito, profe, ¿qué es ese choripán y por qué es tan importante? ¿Cuál es el choripán y cuál es el rito que existe a través de él? Lo que pasa es que es como de todo el asado. O sea, la carne argentina es una carne de exportación. Es una carne muy, muy deliciosa. Son cortes muy grandes. Pero yo, en lo particular, los mejores asados que me he comido ha sido en provincia de Buenos Aires. Porque el corte de carne, o sea, yo una vez vi un ojo de bife, no sé, como un lomo fino en Colombia, ¿cierto? Que tenía este grueso, pero este grueso mi porción, y era así. Y esto era una porción. Yo decía, pero a ver, yo no puedo con esto. O sea, esto yo no puedo. Yo como mucho, pero yo no puedo con esta cosa. Es demasiado grande y únicamente se le echa sal. Ok, Es lo único que lleva el asado. Hay personas que, bueno, lo hacen de diferentes maneras. Cada asador tiene su forma de prender el fuego, por ejemplo. Cada asador tiene su manera de colocar de cierta manera la parrilla, se sube, se baja, se le pone chinchulín, que sería, bueno, no sé cuál es lo equiparable allá en Colombia, creo que se nombra igual. chimichurri. Se le pone chimichurri. No, esa es la salsa. Ok, Esa es la salsita. Los chinchulines son una parte del intestino grueso, me parece, que se asan también. o la chunchulla que Hay, llaman en Colombia. claro, la chunchulla, pero no condimentada, solamente lleva limón y sal. Es Ok, lo único. Y es como que tiene que ser el asado siempre de carne. Cuando me acuerdo una vez que le dije a un familiar, voy a aprender a hacer asado, me compré un pollito, me miró de una forma como, escúchame, eso no es carne. ok, ¿Cómo que no es carne? No, no, el pollo no es carne. Si vas a asar, asa carne. Bueno, está bien. Ok, voy a comprar una tira de asado, que es como la que se nombra, la que nos, se toma en Colombia para el caldo de costilla. Bueno, eso es lo que se ok. asa. Una de las partes de la ternera que se pone a la brasa es esa. Y usualmente uno después no se hace con fuego, sino la brasa. Uno pone la mano encima de la parrilla, tiene que soportar la X 5 segundos. número de segundos y si está todo bien, pones la parrillita. Pero ahí hay muchas cosas. Si quieres después, otro día, invito a mi suegro para que dé una cátedra sobre asado argentino, que a ese hombre le quedan deliciosísimos los asados. Y es usual que te inviten a un asado. Creo que es muy diferente de Colombia, que de pronto uno se junta y dice, bueno, yo pongo tanto y compramos todo. No, si un argentino te invita, que te dice, te invito a un asado en mi casa,
no lleves carne, No porque te llegues está con nada. invitando. Ok, No, no, o sea, uno lleva de pronto una botella de vino, que acá también el vino es más económico que la gaseosa, entonces hay vino para todo y hay vinos muy buenos, muy ricos al paladar y que se toman solo con la carne, que es el vino tinto, el Malbec, es divertidísimo, es muy delicioso. Entonces, uno lleva una botella de vino o lleva algo más y para los que les gusta el queso, más lo vegetariano, también hay queso para asar, es delicioso. ok. Delicioso. Y ahí entra el choripán que me acabas de preguntar, Felipe. Porque el chori lo consigues en cualquier lado, o sea, cualquier sitio para ir a comer asado, hay siempre un choripán y te lo dan así, te lo llevas. O sea, es que es como tan coloquial, es como tan común, te saca de un apuro si tienes hambre y creo que eso lo ha popularizado tanto. Aparte en las marchas, que en Colombia a lo mejor se da caldo para las personas que están manifestándose o algo, acá es un choripán. Vas a Ok. la marcha, tú... O sea, ese viene siendo como en Colombia el sancocho de tienda que llaman, que es el salchichón con pan y Coca-Cola. El desbaradero, Más o menos. el Claro, el que te tradicional. saca de un aprieto. Bueno, profe, yo tengo una pregunta muy importante y es, ¿usted considera, profesor, que el hecho de ser psicólogo ayuda o facilita un poco el entender este tipo de culturas, adaptarse un poco más fácil o comprender el porqué de muchas tradiciones que hemos hablado de las tradiciones que de pronto son agradables? Habrán muchas otras costumbres o tradiciones que puede que para uno como colombiano puedan ser chocantes o para cualquier persona por fuera de Argentina. Por ejemplo, habrán tradiciones, sabemos que existen regiones que son muy machistas y para una persona que ha crecido en ese tipo de cultura, llegar y que un hombre le dé dos picos en la mejilla puede llegar a ser muy chocante. ¿Considera usted, profesor, que la psicología o el hecho de ser psicólogo puede facilitar un poco el tema de entender, comprender y asimilar costumbres culturales diferentes a las propias? Yo creo que sí, pero tiene su limitante. Porque resulta que es algo muy particular de la psicología. No hablo propiamente de la psicología en Zion, ya voy a decir por qué. Y es que la psicología siempre está orientada como al campo más clínico o al organizacional, que en Colombia es como el más usual, el más común. Y no tanto a lo que sería lo social, a la investigación social, a mirar las costumbres, a insertarte en una comunidad y tener respeto de eso que te dice la comunidad y poder participar con ella en los diferentes actos. Porque si uno solamente tiene una mirada muy clínica, a lo mejor le va a seguir chocando, irá a un análisis con su psicólogo y empezará a mirar por qué eso le molesta tanto. Pero si un psicólogo tiene como esa capacidad como los que egresan de Zion International University, de poder poner en contexto el lazo social, el respeto a la religión, el respeto al otro, yo creo que la va a tener incluso más sencillo que un psicólogo, digamos, de rama dura de la parte más clínica. Entonces sí ayuda, pero si uno tiene conocimientos más hacia el lado social, porque si no, como que no vas a poder tolerar la diferencia. Entonces, profesor, podríamos extender una invitación para todas las personas que les gusta, les apasiona lo que acabamos de hablar, el comprender la raíz de las culturas. Hablando de cultura, podríamos decir que la carrera de psicología en Zion International University es una carrera idónea para que tengan esas bases científicas y que puedan y logren entender estas culturas a un nivel social. ¿Es así, profe? Totalmente. De hecho, yo te confieso que si yo pudiera estudiar psicología otra vez, estudiaría ensayo. O sea, para mí es como, porque yo encuentro en el pensum de la facultad y encuentro en la calidad de los profesores cosas con las que yo tuve conflicto durante toda mi cursada en la universidad y que luego tuve que deconstruir, tuve que cambiar en mi parte más, sí, en mi práctica profesional. Y es eso de ese chip clínico, ¿sí? Ese chip de puedo atender a 100 personas, pero individualmente. Entonces en la universidad hice listo, lo puedes hacer, pero no hay presupuesto que aguante, no hay cuerpo que lo resista y no es efectivo. Entonces más bien diseñemos, planteemos una intervención distinta, adecuada para ese público, interesante y con respeto. Entonces eso
creo que la universidad lo destaca un montón y es una de las cosas más bonitas que yo he encontrado en Zion International University. Ok, profe. Profe, estamos llegando ya al final. Le quiero ceder la palabra para que ya usted acaba de hacer una invitación muy importante, pero quiero que cerremos con un argumento. Yo quiero que usted nos regale un argumento fuera del que ya nos acaba de dar, que es muy claro, de por qué psicología y por qué en Zion International University. Y con eso también le cedo la palabra, profe, para que nos despidamos de la audiencia, porque pues el tiempo cuando uno la pasa muy bueno, dicen que se va toda y ya se nos ha ido el tiempo de este podcast, profe. Ah, bueno, muchísimas gracias, Felipe. Espero estar en otra entrega también. Claro que Y sí, profe. es que son muchos argumentos, ¿sabes? Yo me pongo a pensar y uno encuentra, primero, la calidad de los profes. O sea, la calidad de la universidad. No es fácil encontrar una universidad que se preocupe realmente por los estudiantes, más allá de un acompañamiento desde el centro de estudios. O sea, o que si uno tiene un problema, lo escuchen. Pero Zion siempre va un poco más allá. Y creo que eso se ve reflejado también en la psicología y cómo se estudia la psicología. A pesar de ser algo virtual, a pesar de estar como todo el tiempo mediado por los medios electrónicos, por las pantallas, siempre se trata de que el estudiante tenga contacto con lo que se va a encontrar cuando termine, a dónde es que va a trabajar y no tan en abstracto, porque, bueno, esto es espero que no sea una crítica para las otras facultades, pero la ventaja es que casi todos los profesores, me parece, o podría decir que todos, los profes de psicología y los profes que están en Zion trabajan en lo que explican, o sea, ejercen su rol como psicólogo y a la vez dan clase. Porque yo me he encontrado muchas veces en mis estudios de maestría o cuando estudiaba el pregrado, profes que son muy buenos en la cátedra, pero que están muy desconectados de la realidad. Y eso en Zion no pasa. Entonces, es algo muy, muy bonito poder encontrar profesionales así. Y bueno, yo sé que hablo mucho, discúlpenme. Si quieren después seguirme escuchando también, pueden encontrarme en las redes sociales como @familia y mente, en Instagram, en TikTok. Ahí subo contenido y hablo de estos temas también, que son muy interesantes de la psicología y de la psicología social. Ok, profesor, ya lo saben, familia y mente en Instagram y en TikTok. Pueden buscar al profesor Fernando si quieren conocer un poco más de los aspectos de la psicología de él. Profe, voy a hacer una observación y con esta lo despido, profe. Y me parece muy interesante porque las personas dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la psicología con todo lo que hemos hablado el día de hoy? Y tengan en cuenta lo que dice el profesor, de que cada profesor de psicología en Zion International University son profesores que están ejerciendo su labor, lo que enseñan lo ejercen, están en la práctica, es decir, están en caliente. Y adicional a eso, fíjense cómo la cultura en un país como Argentina, que no está tan lejos y es un país muy conocido, yo creo que todos hemos tenido un amigo, un familiar, un allegado que se ha ido a estudiar a Argentina, que tiene un familiar en Argentina o que ha ido a viajar por placer a Argentina. Fíjense cómo cambia la cultura. Y con Zion International University hay una ventaja y es que en la carrera de psicología, puntualmente hablando, tenemos profesores argentinos. Bastantes. La profesora Silvana Cataldo es una profesora de Argentina, está la profesora Fernanda. Realmente tenemos profesores de distintas partes del mundo que van a enseñar la psicología, digamos, la psicología, lo que se conoce a nivel académico como lo que es psicología a nivel mundial. La psicología es la misma aquí y como dice el refrán, en Cafarnaún, psicología es psicología. Pero cada uno le va a imprimir ese factor diferencial que solamente le puede imprimir un psicólogo de Argentina a esa cultura argentina, un psicólogo de Chile con su cultura de Chile. Entonces ustedes van a salir formados en psicología, pero con una visión mucho más amplia que la de una persona que es formada por solo psicólogos colombianos. No con esto estoy diciendo que la psicología colombiana se quede corta o sea incompleta. No, pero es mucho más completo cuando a mí me enseña un profesor de Argentina y me enseña y me transmite su cultura argentina, sus costumbres, y luego veo otra materia con un profesor de Chile y me transmite esas costumbres. Ustedes van a tener una visión mucho más universal de lo que es la psicología a nivel universal, valga la redundancia. ¿Me equivoco, profesor, con ese argumento? No, para nada. De hecho, yo tengo el placer, el privilegio de poder dar clase con mis colegas, con mis compañeras y aprendo muchísimo de ellas, sobre todo la cuestión más expeditiva. O sea, las intervenciones son
esto es lo que se necesita, esto es lo que se hace, listo, vamos a hacerlo, ya está. Y es muy bonito eso, encontrarlo. Vale, profe. Profesor Fernando, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos en otra oportunidad, profe. Muchas gracias, Felipe, por la invitación. A todos, saludos. Gracias, profesor. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, todos los viernes, 5 de la tarde, hora Colombia, se estrena un capítulo de educación. Quisiera que me comenten en la caja de comentarios, que me dejen sus comentarios sobre qué les gustaría que hablemos, qué les gustaría que traigamos de tema a este podcast. Este es el podcast oficial de Zion International University, pero también es su podcast. Díganos de qué quieren aprender, sobre qué quieren conocer, sobre qué quieren que conversemos, qué invitados quieren que traigamos y estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos el día de hoy y nos veremos en otra emisión. Mi nombre es Felipe González, colaborador de Zion International University. Hasta luego, feliz tarde.